Historia de la plaga. Durante muchos siglos seguidos, la plaga arrasó periódicamente ciudades europeas y mató a millones de personas. ¿De dónde vino la enfermedad más terrible de los tiempos modernos? ¿Cómo luchaste contra ella? ¿Cómo se comportaba la gente ante la inexorabilidad de la muerte? ¿Y cómo fue vencida la pestilencia? Entre las muchas enfermedades infecciosas que han devastado a la humanidad durante miles de años, la peste siempre ha ocupado un lugar especial. Asombró la imaginación con su poder mortal y fue percibida como un castigo de los dioses o de Dios. Para los europeos que vivieron entre los siglos XIV, los brotes regulares de peste eran algo aterrador y cotidiano. Y la historia del viejo mundo no se puede entender si uno se olvida de este peligroso huésped. La peste, por supuesto, no es la única causa de muerte en masa en la historia. A lo largo de varios miles de años de civilizaciones urbanas, la humanidad se ha enfrentado a muchas epidemias. Se vio afectada por la viruela, el sarampión, la sífilis, el cólera, el tifus, la gripe española y sus otras variedades. Algunas de estas enfermedades devastaron regiones enteras, provocaron el declive de estados o la desaparición de etnias. En 1778, el capitán inglés James Cook descubrió las islas hawaianas. En los 70 años posteriores a la llegada de los europeos, la población del archipiélago disminuyó de aproximadamente 500,000 de personas a alrededor de 80,000. Además, en el pasado hubo muchos tipos de pestilencias que deseaban permanecer de incógnito. Sus descripciones en las tradiciones orales, las crónicas históricas y los tratados médicos antiguos son a menudo demasiado convencionales y vagas. Por lo tanto, en muchos casos, los historiadores y médicos solo pueden adivinar qué patógeno causó tal o cual epidemia. Por ejemplo, el sudor inglés, sudor anglicus, sudor inglés, que afectó a las islas británicas varias veces desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Mediados del siglo XVI. En una larga serie de epidemias, la peste todavía se mantuvo aparte. Fue percibida como una enfermedad absoluta, la personificación misma de la pestilencia. Su nombre en latín es pestis. Esta palabra significaba flagelo, desastre, muerte. El nombre inglés peste tiene raíces similares. Proviene de la palabra latina plaga, golpe, herida, desastre. Estos nombres atestiguan el horror que causó la pestilencia, un flagelo del que no había escapatoria. 3 olas. Los microorganismos que causan enfermedades infecciosas utilizan activamente los beneficios de la civilización. La mayoría de las epidemias a gran escala requieren víctimas hacinadas y nacen junto con grandes ciudades e intensos flujos humanos. Gracias a las rutas comerciales que conectaban el lejano Oriente con el Mediterráneo en la época romana, la peste de Asia Central atravesó Eurasia al menos 3 veces en la historia, cobrándose millones de víctimas. Aunque estas olas nunca han afectado a toda la población del mundo, comúnmente se les llama pandemias, del griego pandemia, todo el pueblo. Primera ola. La primera pandemia, que comenzó en Asia Central a mediados del siglo VI, durante el reinado del emperador Justiniano I, llegó a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. La pestilencia se extendió por todo el Mediterráneo, el norte de África y otras tierras. Los brotes de peste continuaron hasta mediados del siglo VIII. El número de víctimas de la plaga de Justiniano se estima entre 30 y 50 millones de personas. Pero hay que comprender que las estadísticas de épocas tan lejanas son poco fiables y condicionales. Segunda ola. Luego, la plaga disminuyó durante mucho tiempo y volvió a atacar a mediados del siglo XIV. La segunda pandemia, más tarde denominada peste negra, aparentemente comenzó en la década de 1330 en China. A lo largo de la gran ruta de la seda, los bacilos llegaron al puerto genovés de Cafa en Crimea, y desde allí llegaron a Sicilia con barcos mercantes en 1347. Tras estallar en el sur de Italia, la plaga de 1348-1352 se extendió por Europa, hasta Inglaterra, Escandinavia y los lejanos principados rusos. Los historiadores estiman que mató hasta 1/3 de los europeos. En algunos lugares la proporción de víctimas fue mucho menor, mientras que algunas zonas y ciudades simplemente quedaron despobladas.
La población de Inglaterra probablemente se redujo a la mitad y tardó 250 años en volver a los niveles de 1348. Según diversas estimaciones, el número de víctimas en todo el mundo oscilaba entre 50 y 200 millones de personas. El comerciante y cronista de su Florencia natal, Giovanni Villani, c. 1276 o 1280, 1348, en la Nueva Crónica, habiendo llegado a sus días, comenzó a describir la terrible pestilencia que recientemente había azotado la ciudad. Sin saber cuándo terminaría, dejó un guión en el manuscrito. La plaga duró hasta... Sin embargo, nunca puso fecha. La plaga mató a Villani junto con decenas de miles de otros florentinos. Habiendo asestado un duro golpe a Europa, la plaga no la abandonó y continuó regresando periódicamente hasta el siglo XVIII. Sevilla, en 1649-1650, perdió aproximadamente la mitad de sus 120.000 habitantes. Nápoles, en 1656, más de la mitad de sus 450.000. En Occidente, el último brote importante se produjo en 1720 en Marsella, y la enfermedad fue llevada allí por un barco desde Siria. La pestilencia se extendió por todo el sur de Francia, y en 1722 había matado a más de 140.000 personas. En 1771 estalló la peste en Moscú, y en 1778 en Estambul. En el Imperio Otomano, los brotes continuaron hasta finales del siglo XIX. Tercera ola. La tercera pandemia comenzó en China a mediados del siglo XIX, y no desapareció hasta la década de 1920. Desde Asia, la plaga de ratas de barco se extendió a la India, luego a los puertos de América del Norte y del Sur, a las costas este y oeste de África y muchas zonas costeras de Sudáfrica. En total, el número de víctimas se estima en unos 12 millones de personas. A modo de comparación, la epidemia de gripe española, que asoló todo el mundo en 1918-1920, mató a unos 50 millones. Envenenadores. El miedo los obligó a buscar chivos expiatorios. De vez en cuando surgían rumores de que la peste había sido propagada deliberadamente por judíos, leprosos, hechiceros, vagabundos, mendigos, extranjeros y otros elementos peligrosos que debían ser capturados y neutralizados. A pesar de las advertencias periódicas de las autoridades eclesiásticas, en muchos lugares después de la llegada de la peste negra, los residentes angustiados acusaron a los judíos de envenenar pozos y estallaron pogromos. Sin embargo, no solo los extranjeros y personas de otras religiones fueron declarados culpables de la epidemia. En 1530 se descubrió en Ginebra una conspiración de envenenamiento en la que supuestamente participaban el director del Hospital de la Peste, su esposa, un cirujano local e incluso un capellán. Bajo tortura, admitieron que se habían entregado al poder del diablo y que él les había enseñado a preparar una poción mortal. 15 años después, las autoridades de Ginebra ejecutaron a 39 envenenadores por los mismos cargos. Durante la peste milanesa de 1630, las mujeres acusaron al barbero Gian Giacomo Mora y al comisario de salud pública, Guglielmo Piazza, de causar deliberadamente la pestilencia al untar las paredes de las casas con pociones infectadas por la peste. Ambos fueron ejecutados. Aire contaminado. Desde el siglo XIV al XVIII, los médicos argumentaban con mayor frecuencia que la peste fue causada por el aire, que se había vuelto mortal debido a la influencia nociva de estrellas y cometas, o debido a miasmas venenosos que surgían de las profundidades de la tierra, de cadáveres insepultos, o basura en descomposición. Por lo tanto, para protegerse contra la enfermedad, se requiere purificación de la atmósfera o olores fuertes que puedan matar el veneno de la peste. Giovanni Boccaccio, en el Decamerón, describió el comportamiento de los florentinos durante la plaga de 1348. Según él, algunos de ellos caminaban por la ciudad con flores en las manos, algunas hierbas aromáticas, alguna otra sustancia aromática, que a menudo olían, creyendo útil refrescar el cerebro con tales aromas, porque el aire parecía infectados y fétidos por el olor de los cadáveres, de los pacientes y de las medicinas. En los siglos XVII y XVIII,
El médico de la peste se convirtió en uno de los principales símbolos de la pestilencia. Médicos que llevaban extrañas máscaras con un largo pico parecido a un pájaro inspeccionaban las calles de las ciudades infectadas. Este traje fue inventado en 1619 por el médico francés Charles Delorme. Incluía una capa hecha de cuero o tela impregnada de cera, un bastón con el que el médico podía examinar a los pacientes sin tocarlos, y una máscara con orificios para los ojos vidriados y un pico largo. Era una especie de máscara antigás, llena de sustancias aromáticas, flores secas y hierbas aromáticas, diseñada para proteger contra los vapores de la peste. Las teorías científicas y médicas naturales sobre la peste se combinaron fácilmente con las teológicas. Por ejemplo, se podría decir que el señor iracundo, la causa de las causas, utiliza el poder de los cuerpos celestes que envenenan el aire, las causas secundarias, como instrumento de su justicia. Dependiendo del método de infección y del desarrollo de la enfermedad, la misma bacteria causa varias formas de peste. El más común de ellos es el bubónico. Una vez en la sangre, el bacilo penetra en los ganglios linfáticos y allí comienza a multiplicarse a una velocidad enorme. Los ganglios se hinchan, se endurecen y se convierten en un bubón doloroso. Su contenido peligroso infecta el sistema circulatorio y una persona, si no se utiliza la terapia moderna, probablemente morirá por intoxicación general. Al comienzo de la enfermedad aparecían algunos tumores en la ingle o en las axilas de hombres y mujeres, creciendo hasta el tamaño de una manzana o un huevo común. La gente los llamaba gaboxioli, plaga de bubones. En poco tiempo, este tumor mortal se extendió indiferentemente de las partes del cuerpo indicadas a otras, y luego el signo de la enfermedad indicada se transformó en manchas negras y moradas, que aparecieron en muchos en los brazos y muslos y en todas las partes del cuerpo. En otros, grandes y escasos, en otros, pequeños y frecuentes. Y así como un tumor aparecía al principio y aún más tarde seguía siendo el signo más seguro de una muerte inminente, así también lo eran las manchas en las que aparecían. Parecía que ni los consejos del médico ni el poder de ningún medicamento ayudaron o trajeron beneficio alguno contra estas enfermedades. Solo unos pocos se recuperaron, y casi todos fallecieron al tercer día de la aparición de los síntomas indicados, algunos antes, otros después. Giovanni Boccaccio, Decameron. En otra evolución de la enfermedad, las bacterias ingresan a los pulmones. Cuando un paciente tose, gotitas microscópicas propagan innumerables bacterias, lo que hace casi imposible evitar la infección. La peste neumónica diezmó las ciudades medievales y casi no dejó supervivientes. Antes de la llegada de los antibióticos, la forma bubónica de la enfermedad mataba entre el 60% y el 70% de los enfermos, y la forma pulmonar casi no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia para nadie. La plaga es un visitante habitual de Londres. En la memoria de cada generación que vivió en el siglo XVII, hubo uno o más brotes. En 1603 se cobró la vida de 30.000 personas, en 1625 35.000, en 1636 otras 10.000. Sin embargo, la gran plaga de 1664-1666 los bloqueó a todos. Mató a entre 70 y 100.000 londinenses, es decir, alrededor del 20% de los habitantes de la ciudad. La pestilencia generalmente llegaba a Inglaterra desde el continente a través de los puertos y luego se extendía a lo largo de rutas comerciales y ríos. Las ratas o pulgas infectadas, escondidas entre las mercancías o en los pliegues de la ropa, se trasladaban tierra adentro en barcos o en fardos apilados en los carros de los mercaderes. En el verano de 1665, la epidemia alcanzó su punto máximo. Los periódicos publicaban informes semanales sobre el número de muertes, bills of mortality, y las cifras crecieron a un ritmo alarmante. 1,000, luego 2, y en septiembre, 7,000 por semana. Los cementerios de las iglesias estaban abarrotados y las víctimas de la pestilencia eran arrojadas apresuradamente a zanjas comunes. Para intentar detener la epidemia, el alcalde ordenó la destrucción de perros y gatos que se creía que podían propagar la enfermedad.
Sin embargo, el efecto de esta medida fue exactamente el contrario de lo previsto, ya que los gatos destruyeron las ratas en las que viajaban las pulgas infectadas. Sí, como se creía, la infección se transmite por el aire, es necesario protegerse con la ayuda de olores acre e incienso. Se ordenó encender fuegos en las intersecciones de calles. Los londinenses ricos quemaban azufre, incienso y lúpulo. Los pobres son zapatos viejos. Las autoridades recomendaban y en algunos lugares incluso prescribían fumar tabaco. Sin embargo, la principal y única medida eficaz sigue siendo el aislamiento de los enfermos o el autoaislamiento de los que aún están sanos. Por eso, desde la antigüedad, durante las epidemias, se cerraban las ciudades y se ponían barreras en el camino de los extraños. En 1377, se introdujeron medidas en el puerto de Ragusa, ahora Dubrovnik, en el mar Adriático para proteger la ciudad de la peste. Dentro de las ciudades, se aislaron casas, calles o barrios individuales. En Londres, las casas donde las personas estaban infectadas con la peste fueron cerradas con llave y tapiadas desde el exterior. Para evitar que los enfermos huyeran y propagaran la infección, se apostaron guardias en las puertas. Sin embargo, los residentes intentaron engañarlos periódicamente y salir de su confinamiento forzoso. La desesperación obligaba a la gente a aferrarse a cualquier cosa. Los londinenses empezaron a comprar amuletos contra la peste. Los médicos milagrosos se multiplicaron por todas partes, prometiendo los remedios más eficaces capaces de proteger contra una enfermedad mortal y curar a los que ya estaban enfermos. Pastillas de seguridad impecables contra la peste. El mejor remedio fortalecedor contra el aire insalubre. Una medicina incomparable contra la peste nunca antes utilizada. La única agua curativa eficaz. El antídoto real contra cualquier enfermedad. A finales del otoño de 1665, la epidemia comenzó a disminuir. En febrero de 1666, el rey Carlos II regresó a Londres. Sin embargo, la ciudad pronto sufrió otro golpe. Después de la Gran Peste vino el Gran Incendio. El 2 de septiembre se produjo un incendio en la panadería de Thomas Fariner en Pudding Lane, que rápidamente se extendió y consumió la ciudad de Londres, más de 13,000 casas, 87 iglesias y la Catedral de San Pablo. Después del incendio, la ciudad fue reconstruida, aumentando el ancho de las calles para que durante la siguiente pestilencia fuera más difícil que la infección se propagara.